Ya, perfecto. Bien, muchachos, muy buenas tardes, gusto saludarlos, ¿cómo están? Bien, todo bien, gracias a Dios aquí, corriendo, pero no importa, ¿ah? Importante estar acá. Ya, muchachos, bien, nos volvemos a encontrar, ¿cierto? Una clase más de lo que es hormigón armado. Estaba mirando, es al menos para hormigón semana 12 ya. Ya estamos en semana 12 ya de 18. Semana 12 de 18, por lo tanto estamos bien avanzados el semestre, ¿ya? Entonces, contarle algunas cosas, algunas novedades, lo primero, o algunas informaciones más que novedades. Lo primero que tengo que decirles es que, bueno, hoy día vamos a hacer un check, vamos a hacer una feedback de lo que fue el certamen del jueves pasado. Las notas ya están puestas, espero que la hayan visto. Están ahí, obviamente, las dejé en informaciones generales, igual que siempre. Tuvieron bastante buenos resultados, la verdad, por ahí uno que otro que no respondieron, pero los demás, al menos la mayoría cumplieron, creo que eso es bastante bueno. Y junto con eso, hoy día tenemos nuestra disertación, ¿ya? Nuestra disertación que, como bien ustedes vieron, le mandé el listado, la vamos a tener en horario taller, que la vamos a hacer en el sector de taller, y dejé el listado también en la semana 12, que es la semana actual, ahí también está el listado y se nos manda al correo. Así que cada grupo sabe obviamente en qué momento tiene que hacer su disertación. La idea es que después que salgamos de acá, hoy día voy a terminar 10 minutos antes, nos dirigimos al sector taller, entre en el horario que le corresponde, y sería todo para ustedes, ¿ya? Son 20, ¿por qué dije 20 minutos para cada grupo? Porque en 10 minutos máximo tiempo de exponer, 5 minutos después para ronda de preguntas, y los otros 5 para que sepan más o menos cómo les fue, si hubo algunos errores, cosas que corregir, y la nota, ¿ya? Recuerden que la nota, voy a hacer una pequeña corrección, algo que dije hace un tiempo atrás, la nota en este caso de la disertación va directamente apuntada para la nota taller, ¿ya? Las vamos a acumular para la nota taller porque ya estamos con los dos certámenes ya. O sea, ya tenemos dos notas en este momento, 33 de 33, y nos falta la del taller que vale un 34%, ¿ya? Para esa nota taller ya tenemos ya los informes, ¿cierto? Que ya se enviaron ya. Vamos a eso, a cargarle la nota de la disertación y vamos a cargarle también la experiencia que nos están quedando a hacer, que vamos a partir ya del próximo día, jueves Dios mediante, que esas tres experiencias van a ser las experiencias centrales, por así decirlo, de la asignatura, y con esa obviamente, por un lado yo les voy a pedir informes, pero también les voy a ir pidiendo que chequeen, vamos a ir chequeando, haciendo checklist en este caso de esas experiencias también, ¿ya? Así que para que lo tengan presente, próxima clase voy a enviar también un correo fin de semana, próxima clase no llegamos acá, sino que las próximas 3 clases me van a llegar allá a taller, directo allá, ¿ya? Con su EPP y todo lo demás, porque como yo lo había anunciado, ¿cierto? Necesito las 3 horas para hacer la experiencia, no me sirve con 2, no me sirve andar apurado, quiero pasar bien la experiencia. Entonces, hoy día, ¿cierto? Rompimos un poquito el orden de los grupos, pero la próxima semana no sé quién viene primero, creo que el 2 y el 1 parece, si me corrigen, o 1 y 2. Ya, ok, entonces ya, perfecto. Entonces, lo importante es que, ustedes saben, yo ahí me traspapelo un poco, lo importante es que ustedes sepan qué grupo viene primero. El primer grupo tendría que venir a las 14:30 y el segundo grupo llegar a las 16:30. ¿Ya? Igual como lo hacemos los días martes, pues chicos, con instalaciones, ¿ok? Entonces, la idea es que, ¿qué les aconsejo? Que traigan, aparte de traer sus botones de seguridad, tráiganse un overol o alguna ropa de trabajo porque se van a ensuciar. Eso se lo adelanto al tiro, ¿ya? Entonces traten de traer algo que sea obviamente para poder trabajar. Si pueden, si tienen guantes, también tráiganse guantes, porque acá no tenemos guantes también, para poder proteger obviamente sus manos, que es lo importante. Y antiparras tenemos, pero guantes no tenemos. Entonces le adelanto al tiro de esos muchachos, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer básicamente la próxima semana? Vamos a preparar un hormigón. ¿Ya? Por eso, una vez que haga el feedback de la prueba del check, voy a dejar algunas instrucciones también y les voy a mandar un correo sobre la marcha anunciándole la dosificación que vamos a utilizar para ese día, próximo día jueves, ¿ya? Porque allá la gracia es que nosotros lleguemos con la dosificación lista, yo voy a explicar un poquito el orden del carguillo y todo eso de acuerdo a normativa y vamos a darle al tiro, para no perder tiempo, ¿cierto? Sobre explicando algo que ya más o menos debería saberse o en este caso yendo directo al grano como quien dice por ahí, ¿ya? Vamos a ir directo al grano. Entonces vamos a preparar hormigón en base a la dosificación basal, vamos a generar hormigón de acuerdo al orden del carguillo de la NSH 170, la del 2016. Posterior a eso vamos a realizar el ensayo del cono de Abrams, vamos a realizar ensayos para el hormigón fresco. Al menos vamos a realizar 3, ¿ya? Vamos a realizar 3 al menos. Cono de Abrams, toma de temperatura y llenado de probeta cilíndrica, ¿ya? Ahora, no son los únicos. Tenemos, por ejemplo, ensayo de medición de aire por método volumétrico,
pero ese, por lo que estuve investigando acá, no contamos con el instrumento, ¿ya? Entonces no se hace. Y, por ejemplo, ¿qué otro ensayo más se hace? Por ejemplo, llenado de moldaje, ¿cierto? Para ir viendo un poquito la capacidad de compacidad que tiene el hormigón. Y otro ensayo que también muchas veces se hace, que es pertinente también, es el ensayo también de densidades. Pero como nosotros ya hicimos densidades con ¿se acuerdan? Con la grava y con la arena, entonces no es necesario que lo volvamos a repetir, ¿ya? Entonces, en estricto rigor, próxima clase, vamos a realizar nuestro hormigón con todas las medidas de seguridad necesarias y posteriormente, ¿cierto? Lo primero que vamos a hacer, le voy a dar instrucciones, porque ustedes nunca han realizado hormigón allá en taller, por lo que me dijeron, y como estuvieron online el semestre pasado, ¿por cierto? Eso sería la primera vez. Ok, entonces vamos a dar las instrucciones y en base a esas instrucciones, ¿cierto? Vamos a realizar los ensayos. ¿Cuál va a ser el orden? Yo lo dije un poco desordenado, pero el orden, de acuerdo a la normativa, es primero toma de temperatura. Tomamos la temperatura primero, ¿cierto? Idealmente el termómetro siempre tiene que estar no más allá de 3 minutos, tiempo máximo, 3 minutos. Y la gracia es que de acuerdo a la normativa tiene que dar una temperatura entre 5 a 35 grados Celsius. En ese parámetro tengo que estar, ¿ya? En base al tipo de hormigón que vamos a realizar, que más o menos va a ser un G30. ¿Qué significa un G30? Pasa nomás, caballero. Significa que va a ser un hormigón de 30 megapascales o 300 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿ya? Entonces, lo primero es que hacemos toma de temperatura. 3 minutos dejamos sumergido. Ustedes van a conocer ahí el termómetro, a lo mejor lo conocen por foto, por video. El termómetro es, ¿cierto?, un aparatito que de alguna forma es, más o menos tiene 10 centímetros de largo, tiene una pata metálica que está llena de sensores, y esa es la que hundimos en el hormigón. Esa tiene 10 a 12 centímetros de largo, y de esos 10 a 12, nosotros tenemos que sumergir aproximadamente 5 centímetros para poder hacer la temperatura. Se lo voy a mostrar ese mismo día, ¿ya? Y acto seguido vamos a realizar después el ensayo del cono de Abrams, que en este caso, ¿cierto? Ustedes más o menos tienen, me imagino, la noción. Saben que en este caso debe llenarse en un tiempo máximo de 2 minutos y medio a 3 minutos por normativa, ¿cierto? No me debo pasar ese tiempo, porque si no el hormigón ya empieza a fraguar, ¿ya? Ustedes saben que el cono lo que hacemos es que lo colocamos sobre una superficie, una placa base que es lisa. Sobre la placa base colocamos nuestro cono, el cual tiene 30 centímetros de alto, ¿ya? Tiene una bocatoma inferior de 20 centímetros de diámetro y una bocatoma superior de 10 centímetros de diámetro. Esas son las medidas. Y se trabaja con una varilla pisón metálica de 16 milímetros. La forma en este caso para poder llenarlo es que nosotros fijamos la asa del cono, lo pisamos, ¿cierto? Lo pisamos, cuidando que obviamente no se mueva, y lo llenamos en 3 capas. Recordar que esas capas por normativa tienen que ser visuales, no es que usted va a estar con la wincha midiendo, tiene que ser 1/3, en este caso la primera capa, la segunda los 2/3 y la tercera lo que sobra. Y a cada capa, ¿cierto? Usted sabe que le damos 25 golpes con varilla pisón. Recordar que los varillados tienen que ser de forma concéntrica, ¿ya? De forma concéntrica a la mezcla, ¿ya? Siempre la última capa se llena hasta rebalsar, no importa que caiga, ¿cierto? Se llena hasta rebalsar y en base a eso, ¿cierto? Una vez que rebalsa, lo que hacemos es que enrasamos, ¿cierto? Puede ser con una regla de enrase o con el mismo varilla pisón, se enrasa esa cuestión y posteriormente, ¿cierto? Lo que se hace es que de alguna forma se procede a dar vuelta el cono, ¿cierto? Y en base a eso generamos la experiencia, ¿ya? Entonces, una vez que damos vuelta al cono, lo que vamos a hacer el próximo día jueves, ¿cierto? Es que comparamos la altura, ¿cierto?, del cono versus la altura que nos quedó del hormigón, ¿cierto? Si quedó perfectamente moldeado o simplemente se desparramó esa cuestión. Puede pasar dos cosas. Podemos tener como resultado un hormigón muy fluido o un hormigón que nos quede bastante denso. Ahí vamos a ver cómo nos da. Porque si bien es cierto, nosotros tomamos una dosificación, pero recuerden que también todo depende del material también. Recuerde que, por ejemplo, tenemos arena fina, arena media y arena gruesa. Depende también de la gravilla. Por ejemplo, podemos tener gravilla de media pulgada, de 3/4, 1 pulgada. Todo depende de eso también, ¿ya? Depende también del tipo de cemento, si tenemos un cemento corriente, alta resistencia, etc. Son todos elementos, ¿cierto?, que se van de alguna forma dependiendo los unos de los otros, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Recordar que el cono nosotros lo medimos en centímetros con wincha y es la diferencia que nos va a dar de la varilla pisón hacia la mezcla, la parte más desfavorable. Uno siempre mide, y eso se lo voy a mostrar también, uno siempre mide, ¿cierto?, la mezcla, la parte más desfavorable. ¿Qué significa eso? La parte más baja de la mezcla, porque la mezcla va a quedar
En algunos casos puede que nos quede correctamente formadita o puede que nos quede deforme, pero siempre uno tiene que medir a la parte más desfavorable, o sea, en este caso la parte más baja. Así se mide, por si acaso, ¿ya? Si es como se hace en terreno. Ahí nos va a dar el cono y posteriormente a eso, ¿cierto? Vamos a llenar las probetas cilíndricas para la próxima clase hacer después, ¿cierto? La prueba de rotura a la compresión, que lo vamos a hacer obviamente con el apoyo de Esteban, quien es nuestro coordinador docente, ¿ya? Recordar que las probetas cilíndricas nosotros las llenamos en 3 capas. El cilindro, ¿cierto? Está perfectamente armonizado, tiene 30 centímetros de alto por 15 centímetros de diámetro. Esa es la medida estándar, ¿ya? Voy a preguntar a Esteban porque yo me acuerdo que, de hecho, hace 2 años que yo tampoco no hacía hormigón acá en el laboratorio por lo mismo, por las mismas razones que ustedes conocen, pues estuve cerrada también en la universidad. Entonces, voy a preguntar si tenemos una sonda, porque yo me acuerdo que hace 2 años atrás trabajamos con una sonda, porque lo que quiero es que como vamos a llenar distintas probetas, me gustaría que tuviera las 2 versiones, ¿ya? Que compactaran con varilla pisón y que otros a lo mejor pudieran llenar vibrando, ¿ya? Entonces voy a ver si la tenemos, y si no, a ver si me traigo una de la obra ese día para esa experiencia, ¿cierto? Y tienen la experiencia también, ¿ya? Porque la gracia es que también puedan tener la experiencia. Bueno, en estricto rigor, las probetas cilíndricas se llenan en 3 capas, ¿ya? Si lo hacemos por varillado, primera capa, 1/3 también, 25 golpes, y después se golpea la probeta por el exterior con mazo de goma, ¿ya? ¿Conocen los mazos de goma o no? Se utilizan para colocar la cerámica, los baldosines, ¿cierto? Se le dan 15 golpes con mazo de goma alrededor de la probeta cilíndrica. Después que usted de alguna forma dio los 25 golpes con varilla pisón, por fuera se le dan 15 golpes con mazo de goma. Eso para ayudar a compactar el material. Después, segunda capa, ¿cierto? Se vuelve a compactar con 25 golpes y se le dan los 15 golpes por fuera. Última capa, ¿cierto? Llenamos hasta que rebalse esa cuestión, le damos nuevamente, ¿cierto? Los 25 golpes y posteriormente, ¿cierto? Los 15 golpes con varilla pisón, y después lo que hay que hacer arriba es que arriba nos tiene que quedar perfectamente platachado, ¿ya? Eso yo siempre prefiero que lo platachemos, ¿ya? A veces la espátula nos ayuda, la llana nos ayuda, pero siempre la terminación de la probeta cilíndrica tiene que ser platachada, para que nos quede perfecta la terminación, porque si no después vamos a perder mucho tiempo, ¿cierto? Reubicando la probeta para hacer los ensayos de la compresión, ¿ya? Entonces ahí yo también le voy a dar más instrucciones. Y como le digo, si no tenemos sonda, a ver si me puedo traer una, porque me gustaría que otro grupo, por ejemplo, llenara también 3 capas. ¿Cómo se llena de la otra forma? Con sonda. Se llena una primera capa, 1/3, ¿cierto?, del molde, y se procede a vibrar. ¿Cuánto se vibra? Entre 30 segundos a 1 minuto y medio, ¿verdad? 30 segundos el tiempo mínimo, 1 minuto y medio el tiempo máximo. ¿Qué pasa si vibro menos de ese tiempo? Lo que va a pasar es que el hormigón se me va a llenar de nidos, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. ¿Qué pasa si me paso ese 1 minuto y medio? Estoy sobrevibrando el hormigón y por ende se va a segregar, o sea, los materiales se van a tender a separar, ¿ya? Luego colocamos segunda capa, vibramos de nuevo, tercera capa hasta que rebalse y volvemos a vibrar. Y le damos la terminación con platacho. Si no tenemos platacho, lo veremos cómo hacerlo con una regla en RASE, pero la idea es que la terminación quede lo más fino posible, como se dice en obra, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Tanto con el grupo 1 y el grupo 2 el próximo día martes. Por eso es interesante que, insisto, el próximo día martes, si usted, por ejemplo, por orden de horario de llegada, le toca venir primero, tiene que venir a las 14:30, no aquí a la sala, sino al taller. Si les toca venir a las 16:30, también allá a taller, ¿ya? Vamos a olvidar un poquito de la clase cátedra porque me interesa, obviamente, por ende ese día no va a haber grabación, le aviso al tiro, porque obviamente todo va a ser taller, ¿ya? Eso también lo voy a avisar, yo ya lo había dicho ya de todas formas, pero igual lo voy a avisar por un correo, ¿ya? Eso es entonces, muchachos, lo que vamos a hacer la próxima clase para que ustedes lo sepan también, ¿ya? Entonces vamos a ir chequeando, de hecho también vamos a ir trabajando con checklist. Así que les pido que para la próxima semana, ojalá tráiganse unas hojitas blancas, puede ser tamaño carta u oficio, porque vamos a ir generando checklist también, para ir viendo si cumple o no cumple y vayan también acostumbrándose, que es lo que van a tener que hacer en obra finalmente, ir chequeando, ¿ya? Después el día, eso va a ser para el próximo, coloquémosle fecha al tiro para hablar de forma real y no de forma ficticia. Eso sería para el próximo, porque ya estamos prácticamente, como decía, en la quema, eso sería para el próximo jueves 25. El jueves 2 de diciembre, después ya vamos a estar a diciembre, ahí vamos a hacer rotura de probeta, ¿ya? Ahí vamos a contar con el apoyo de Esteban, ¿cierto?, que es su coordinador docente, y las probetas que hayamos hecho en la clase anterior, ¿cierto?, vamos a proceder en este caso, a generar ensayo de la rotura a la compresión y a la flexotracción, ¿ya? Ese día también vamos a partir a las 14:30 ya en taller,
y a las 16:30 dependiendo del horario que le toque, ¿ya? Y después, el 9 de diciembre, también lo mismo, se repite el mismo parámetro. ¿Por qué? Porque el 9 de diciembre vamos a realizar extracción de testigos, ¿ya? Entonces, también vamos a estar con Esteban ahí ese día, y con Esteban vamos a manipular la testiguera que tenemos acá en la universidad, ¿cierto? Y vamos a sacar unos testigos allá donde está el departamento de prevención de riesgo, que se hace todos los años lo mismo, para que ustedes vean cómo se hace la faena, y después vamos a traer los testigos y con Esteban los vamos a ensayar también a la compresión, ¿ya? Así que los días, vuelvo a reiterar, los días en este caso, ¿cierto? 25, 2 y 9, esos días, ¿cierto? Llegamos allá directo al taller, ¿ok? Directo al taller. Y de ahí, chicos, lo que nos vaya quedando, ¿cierto? Del 9 en adelante, estén preparados porque lo más probable es, ¿cierto? Que lo que nos quede después lo hagamos todo online. Usted sabe que las clases ya terminan ya prácticamente fines de diciembre, están terminando. Entonces, esa semanita que nos vayan quedando, que ya va a ser para dar término y conclusión al curso, se lo vamos a terminar haciendo online también, ¿ya? Así que para que sepan que en el fondo en qué estamos y hacia dónde estamos apuntando también. De igual forma, cuando realicemos la próxima semana, y ahí quiero darle un encargo, yo sé que no están todos, tengo una o dos personas conectadas ahí, yo sé que no están todos ahora, pero lo voy a decir también cuando inserten después. ¿Se acuerdan que las clases anteriores cuando hicimos probetas RILEM, se acuerdan que les dejé o les pedí un favor, que al día siguiente tenían que venir a desmoldar? ¿Se recuerdan de eso, no? Y aquí va a pasar lo mismo, va a pasar exactamente lo mismo. Si nosotros el próximo día jueves, pásenos más adelante, caballero, buenas tardes. Si nosotros el próximo día miércoles, o sea jueves, que va a ser 24, realizamos las probetas cilíndricas, que así va a ser, significa que un integrante del grupo va a tener que venir al día siguiente, el día viernes, a desmoldar, ¿ya? Tiene que venir uno, no puede no venir alguien del grupo, entonces ahí se van a tener que colocar de acuerdo quién va a venir, igual como pasó la clase pasada, ¿ya? De ahí les voy a confirmar el horario, pero creo que el horario de Esteban, que es el que está a cargo del taller, va de 9 a 4, entonces la idea es que vengan en ese rango, ahí ustedes se organizan. Ahora, otra cosa que va a suceder ahí, muchachos, es que nosotros hasta este momento hemos estado trabajando, creo que en 2 grupos, si no me equivoco, los primeros 4 talleres. Creo que cada grupo los dividí en 2 subgrupos, ¿ya? Ahora, para estas 3 experiencias, que son las 3 que le acabo de comentar, vamos a hacer grupos más pequeños todavía, ¿ya? Porque ahora yo creo que todos metan las manitos, ¿ya? Porque generalmente, cierto, a veces los grupos grandes, siempre uno que está mirando, que no hace nada y todo lo demás. Entonces, no lo digo en el mal sentido de la palabra, me refiero que yo quiero que todos metan las manitos para por lo menos saber de qué se trata la experiencia, a eso me refiero. Entonces, si yo hacía generalmente, los dividía en cada grupo, los dividía en 2 subgrupos, ahora los voy a dividir en 3 subgrupos. Como lo hago en electricidad, pues siempre tengo 3 y están de a 3 o de a 4, no más que eso. Entonces aquí va a pasar lo mismo. O quedan de a 3 o quedan de a 4, ojalá no queden de a 2, si quedan de a 2, bueno, será nomás. Pero la gracia es que queden 3 subgrupos, para que cada uno, ¿cierto?, pueda realizar la experiencia. Entonces eso significa que, por ejemplo, me dijeron que la próxima semana, ¿con quién voy primero? ¿Con el 1 o con el 2? Ya me olvidé ya. Con el 1, ya. Entonces voy a partir la próxima semana con el 1 a las 14:30, entonces voy a suponer que va a venir todo el grupo 1, que son 12. Entonces, ¿cierto? Suponiendo que son 12, ok, 3 por 4, 12. Entonces deberíamos tener 3 grupos de 4 personas, ¿ya? Ahora, si vienen 9, bueno, 3 por cada grupo. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que cada grupo haga 3 probetas. Por ejemplo, grupo 1, como se dividen en 3, cada uno me va a hacer una probeta. Entonces, ahí va a tener que quedar uno responsable entre ustedes mismos, que va a tener que venir el próximo, al día siguiente, el día viernes, ¿cierto?, de la próxima semana, para venir a desmoldar, ¿ya? Porque si usted no viene a desmoldar, eso va a ser parte de la nota, entonces eso también va a jugar en su contra y no vamos a poder hacer la experiencia, ¿ya? Ahora, en estricto rigor, alguien dirá, bueno, ¿y por qué no lo hace el encargado de taller? Bueno, podría hacerlo, pero la misión de él es apoyarnos y orientarnos. En este caso, la idea es que ustedes, que son los responsables del ensayo, lo puedan hacer, ¿ya? Eso lo digo un poquito porque la vez pasada, quiero felicitarlo, no sé si lo dije o no públicamente, cuando desmoldamos las probetas RILEM, todos cumplieron de forma muy responsable. De hecho, Esteban me dijo también, oye, me dijo, felicidades porque el otro curso me dijo, no vino casi nadie a desmoldar y tu curso me dijo, vinieron todos a desmoldar, así que eso me dejó bastante contento porque habla bien de ustedes también, ¿ya? Entonces aquí espero que no me decepcionen, pero que pues, si próximo día jueves hacemos las probetas, al día siguiente viernes uno tiene que venir a desmoldar, ¿ok? ¿Estamos claros, muchachos? Entonces esas fechas son clave, no se olviden, 25 de noviembre, 2 y 9 de diciembre, esas 3 clases entonces partimos en taller, ¿ya? En taller. ¿Alguna duda con respecto a esa información? Me alargué un poquito, pero es que quiero que quede bien claro el tema. Todo claro, ¿cierto? ¿Sí? Igual voy a mandar un correo este fin de semana
aprovechando que estoy entregando proyectos y comillas, me quedan unos días más o menos libres, ¿cierto? Entonces, entre viernes y sábado les voy a mandar este correo informativo también, ¿ya? Por si acaso. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a hacer un pequeño feedback de la prueba, porque dije las notas ya están puestas ya, entonces quiero hacer una pequeña feedback o retroalimentación, y de ahí después quiero dejarles, ¿cierto?, enganchado un ejercicio de dosificación también para que vayan repasando con respecto a eso. Ya, entonces, era 5. Por acá. Entonces vamos a revisar por acá. Entonces, por acá. Vamos a apagar acá. Ah, no, igual. Entonces, vamos a hacer otra cosa. Vamos a ver el código acá. Un segundito. Ya, perfecto. Y cambiamos ahora. Entonces, 5, 9, 5. A ver, no sé si elimino el anclaje. No sé por qué no se ve, acá no se proyecta al data. Yo sé que los que están de la casa lo ven, pero no sé por qué no se proyecta al data, eso es lo extraño. Pero bueno, por último lo vamos revisando de acá. Ya, entonces vamos a abrir acá el certamen. Veamos. Ya, ahí sí. Ok. Bueno, yo sé que los que están de la casa, que son 2 o 3, lo están viendo, pero acá no lo podemos proyectar. Pero vamos a ir leyendo obviamente las preguntas desde acá. Ya, lo primero es... Ya, bueno, teníamos nuestro certamen estaba establecido en preguntas de desarrollo, ¿ya? La primera pregunta que teníamos decía relación, bueno, de acuerdo a lo visto y lo comentado en clases, ¿cuál es la importancia y los roles determinantes del agua como parte de una mezcla de amasado? ¿Ya? Eso es lo primero que nos consultaba. Denme un segundito, chicos, ya sé ya por qué no se muestra esto. Ahora me acordé. ¿Por qué? Vamos a proyectarlo de acá. ¿Verdad que no puedo proyectarlo de ese computador? Entonces lo vamos a proyectar desde acá. Ahora me acordé. Entonces, ya, ahí va a entrar entonces. Perfecto. Entonces, son armado. Y era la semana 11, si no me equivoco. Abrimos ahí. Y hacemos una vista previa. Ahí sí. Ahí sí, entonces vamos a agrandarlo un poquito más. Y acá me quedo con el 5 y el 9. Ahí está. Ya, ahora sí, chicos. Bien, entonces ahí tenemos nuestro certamen,
que contemplaba pregunta de desarrollo. La número 1 decía, de acuerdo a lo visto y comentado en clase, ¿cuál es la importancia y los roles determinantes del agua como parte de una mezcla de amasado homogénea del hormigón? ¿Ya? Eso lo conversamos en clase, ¿se recuerdan? ¿Cuál era el rol preponderante ahí del agua, habíamos dicho, en la mezcla de hormigón? Ya, perfecto, bien, buen concepto en este caso. ¿Qué más? Ya, perfecto, bien, ¿qué más? ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Qué otro rol importante tiene? ¿Se acuerdan? Disculpen, estoy escribiendo acá la hora, pero lo estoy escuchando. Ya. ¿Qué más? Nos permite adherir los ingredientes, ¿cierto? Nos da fluidez. ¿Qué más? Tendré que tener, ¿cierto?, alguna medida para poder adicionarla al hormigón, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo exceso de agua? Ya, perfecto. ¿Y si me voy para el otro lado, para la otra esquina del ring? ¿Qué pasa si tengo poca agua, poquísima agua? Perfecto, perfecto. O sea, tengo que tener un equilibrio, ¿cierto? Tengo que tener un equilibrio en este caso de agua, ¿ya? De ahí que también surge lo que se llama la relación agua-cemento, o sea, tiene que haber una relación entre agua y el cemento, que es la pasta en este caso, ¿ok? Entonces, básicamente, ¿cuáles son los roles? La fluidez. Recuerden que también el agua nos sirve para generar, comillas, una limpieza en el material, porque el agua al fluir, ¿cierto?, lo que hace es que se lleva los excedentes, por ejemplo, si hubieran sal o algún excedente, también sirve para poder limpiar y purificar. Esa es la función básica esencial del agua y también hace lo mismo, ¿cierto?, en el hormigón. Así también, para el hormigón, vamos a decir que tiene la acción o el rol activo. ¿Qué significa el rol activo? Que en este caso, como bien dijo alguien por ahí, el responsable de unir, de pegar o de adherir o de aglomerar los elementos. De hecho, el agua es el aglomerante, es parte del aglomerante en el hormigón. Junto al cemento es el aglomerante hidráulico, ¿ya? Y en base a eso, ¿cierto?, se establecen los roles primordiales o importantes para lo que es el hormigón. Por lo tanto, ¿es importante, es primordial el agua en el hormigón? Así es, pero dentro del equilibrio, dentro de la dosificación establecida. ¿Ok? Ahora, recuerden que también hablamos de que el agua que le vamos a adicionar tiene que ser agua potable, por así decirlo, ¿ya? Agua potable. Recuerden que puede utilizar agua salina o en estado salino, pero obviamente debe ser procesada. Como yo les comentaba que se hace, por ejemplo, en el rubro minero, se procesa el agua, se le quita las sales, los minerales para evitar que esto, ¿cierto?, puedan dañar específicamente la resistencia mecánica del hormigón. Por otro lado, si por ejemplo alguien me preguntaba el otro día si le pusiéramos agua dulce, agua con almidón, también podríamos dañar la resistencia mecánica del hormigón. Entonces, en este caso tiene que ser agua potable, ¿ya? Agua potable en este caso, que es el agua común y corriente que se puede utilizar para una mezcla de hormigón. ¿Ok? Eso es más que nada lo que yo quería que respondieran, porque insisto, a mí no me interesa que ustedes lo coloquen tal cual, sino que en este caso con sus propias palabras, ustedes puedan declarar la respuesta A. ¿Ya? Número 2, en base a lo comentado en clases, se les solicita entonces definir el concepto aditivo. ¿Ya? Se les solicita definir el concepto aditivo y en segundo lugar se le pide clasificar listando de forma genérica, porque nosotros vimos un listado genérico. ¿Ya? ¿Qué podríamos decir de los aditivos? ¿Qué son los aditivos? ¿Ya? Para modificar sus propiedades, excelente. Los aditivos modifican las propiedades del hormigón. ¿Cuánto en porcentaje podemos establecer sobre una mezcla? Dijimos. Bien. Máximo, como dicen ustedes, un 5% con respecto a su masa. Correcto. Bien. ¿Qué pasa si nos excedemos en ese porcentaje? ¿Qué pasaría? Perfecto. Perfecto. O sea, en vez de ayudar al hormigón, como usted dice, estaríamos favoreciendo. Exactamente. Me gusta esa palabra, ese concepto. Bien. Bueno, recordar que los aditivos son productos, en este caso, químicos. Actualmente vienen en formato, ¿cierto?, en polvo y líquido, pero yo le decía que actualmente se están desarrollando aditivos en formato gaseoso. Yo creo que en 5 años más lo iremos a tener en el mercado, ¿ya? Y además que no es cualquier tipo de producto gaseoso, son productos sustentables que se están desarrollando, ya que hoy día ustedes saben que hoy día lo que más se quiere es poder de alguna forma no dañar tanto el medio ambiente.
hecho, eso es lo que hoy día se persigue con los productos, ¿ya? Y por otro lado nos pedían clasificar de forma genérica. ¿Se acuerdan un poquito cuál era la clasificación de los aditivos? De forma genérica. Hay muchas clasificaciones, pero hay una que es genérica, que reagrupa a todos los demás. ¿Se recuerdan o no? De hecho, de esas temáticas ustedes tienen que disertar fundamentalmente. Les nombro una, por ejemplo, los plastificantes. Los aditivos plastificantes es una clasificación. ¿Por qué? Porque debajo de esa clasificación hay varios aditivos plastificantes, tanto esto en el mercado. Los retardantes, por ejemplo, es otra clasificación. Hay todo esto como retardante. Los superplastificantes, la misma cuestión. Los incorporadores de aire, lo mismo. Eso se llama clasificación genérica o basal. Desde ahí se van desmembrando los demás tipos de aditivos. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Ahora, aditivo y adición es lo mismo, ¿no? Aprovecho de preguntar eso un poquito para recordar. Es lo mismo, ¿no? ¿Qué dijimos en clase? Yo sé que eso no entró en la prueba, no lo pregunté, de hecho, pero es un concepto que tenemos que manejar. Dijimos que no era lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo. Porque mientras que el aditivo yo lo aplico en el hormigón mismo, la adición, ¿dónde lo aplico? ¿Con respecto a qué? ¿Dónde va la adición? ¿A qué elemento se aplica? Bien, al cemento, correcto. La adición se aplica al cemento. Y a diferencia del aditivo que modifica las propiedades del hormigón, ¿cierto? La adición lo que hace es que le da un plus. La adición lo que hace es que mejora favorablemente, ¿cierto? Favorablemente todas las propiedades del hormigón. No lo modifica, sino que ayuda a mejorar. Hay una diferencia entre modificar y ayuda a mejorar. ¿Ya? Y, ¿cierto? En base a eso, las adiciones son productos naturales, por así decirlo, a diferencia de los aditivos que son productos químicos. Por ejemplo, la cal, el yeso, yo los nombraba hace algunas clases atrás, ¿cierto? El clinker, etcétera. Todos esos elementos son adiciones, cenizas volcánicas, etcétera. ¿Ya? Todas esas son adiciones. ¿Okay? ¿Qué más tenemos? Número 3. Número 3. Vamos a bajar un poquito. Ya. De acuerdo a lo visto en clase, ¿cierto? Se nos solicitaba comentar y escribir referente a la normativa que regula el acero para el hormigón en Chile. O sea, eso es lo primero, nos consultaban con respecto, ¿cierto?, a la normativa del acero. ¿Cuál es la normativa del acero en Chile? ¿Lo recuerdan o no? ¿Cuál es la normativa que vimos acá en clase? La del acero, para armaduras, para el acero en caliente. ¿Cuál era? ¿Se recuerdan o no? Bien, la NSH 204, como dice el compañero, ¿cierto? Que es la que tiene que ver con acero para armadura, para desarrollar un hormigón, para redundancia armado, un acero en caliente, ¿ya? Esa es la que regula todo lo que son los aceros en Chile. Entonces, ¿qué pedía yo? Que la nombrara, la describieran básicamente en base a lo que comentamos en clase, ¿cierto? Y posteriormente, de alguna forma, comentar algunos objetivos de ella, o sea, ¿a qué se refiere? Que en el fondo lo vimos en clase, yo lo toqué. En una o dos láminas dije, chicos, estos son los objetivos de la normativa. La normativa, por ejemplo, me establece tipo de armadura que puedo ocupar para un acero, ¿cierto? Me establece proceso, de hecho yo vi el proceso con ustedes del acero, ¿cierto? Entonces la normativa nos marca todos los parámetros de proceso y a su vez también todo lo que es la gestión de calidad de este mismo elemento. ¿Ya? Todo eso más o menos había que colocarlo ahí o establecerlo dentro de lo que era esa respuesta. Insisto, yo no estaba buscando que esto fuera literal, sino que con sus propias palabras y tratar de forma y de manera técnica poder expresar. ¿Ok? A todo esto, el informe que me han enviado han estado bastante buenos, me ha gustado mucho, porque en este caso tiene un lenguaje técnico que es lo que yo percibo, así que bien por eso. No lo he revisado todo, pero lo que he estado mirando es, me he encontrado con ese detalle. Número 4. También, de acuerdo a lo visto en clase, determinar, ¿cierto?, de forma concisa el proceso de elaboración, o sea, el paso a paso del acero para el hormigón, desde la materia prima hasta la posterior obtención de las barras. ¿Ya? Ahí, ¿qué era lo que había que hacer? Había que describir el proceso, desde que se tomaba el acero. Recordar que yo dije que el acero, ¿cierto?, se puede producir de dos formas, o sea, la materia prima, la materia bruta se puede tomar de dos lados. Uno dijimos que era la chatarra férrea, ¿cierto? Y el otro era la extracción de acero y posteriormente la posterior incorporación del carbono. Eso es acero al carbono, ¿ya? Ambos, ¿cierto? Dijimos que iban a estos hoyones a presión o horno eléctrico, como le queramos llamar, se mezclaban a cierta temperatura, ¿cierto? Y después que pasaban por todo un proceso de selección, de enfriamiento, se le colocaba oxígeno para limpiarlo un poquito, ¿cierto? Lo del agente externo y todo lo demás, ¿cierto? Posteriormente se hacía líquido, después antes que se volvieran a ser sólidos nuevamente, se le daba la forma necesaria
que se le conoce como las palanquillas. Y de las palanquillas obtenemos las barras de acero, ¿cierto? Y obtenemos también el alambre galvanizado. ¿Ya? Ahí lo hice súper cortito, pero en el fondo eso fue lo que comentamos nosotros en clase. ¿Ya? Y creo que también un día que hicimos una clase online le mostré un video también acerca de eso, como para que les quedara más claro. Ya no me acuerdo cuándo fue eso, creo que una de las clases online que tuvimos, les pasé un videito, parece, acerca de eso también, acerca de una acería. ¿Ya? No sé si fue usted o no, o fue otro curso, pero creo que fue usted. ¿Ya? Y ahí también ustedes se podían guiar con respecto a aquello. ¿Ya? Eso es lo que dice relación en este caso con respecto al tema de las barras de acero en caliente, porque también tenemos acero en frío, pero el acero en frío, chicos, es el acero que se trabaja estructuralmente. ¿Ya? El acero, por ejemplo, los perfiles 100-100 y todos esos perfiles en acero, esos se trabajan en frío, pero el acero que va para el hormigón armado, que tiene, ¿cierto? Yo le decía la nomenclatura HA o AH, esos son, ¿cierto?, aceros que se trabajan en caliente. Ya, los otros son en frío, por si acaso, sus aleaciones. Ya, de ahí avanzo, ¿cierto?, rápidamente, para no quedarme pegado en eso. Número 5. Número 5, en base a lo comentado en clase, ¿cierto?, se les solicita detallar y comentar acerca del proceso de calidad por el cual deben pasar las barras de acero para el hormigón. ¿Se acuerdan cuál era ese proceso de calidad o no? ¿Se recuerdan o no? Ya, perfecto. ¿En qué consistía básicamente eso? ¿Ya? Lo escucho, lo estoy escuchando atentamente. Y eso, ya, ok. Ya, perfecto. Ya, ¿cómo se llama el ensayo? ¿Se recuerdan o no? Que se le hace a las barras de acero. ¿Recuerdan cómo se llama, no? Ahí vuelve la imagen. ¿Cómo se... Ya, perfecto. Ese es un ensayo, ¿ya? Bueno, el más común es el de la tracción, ¿sí o no? El ensayo de la tracción, ¿sí o no? ¿Qué hacemos con el acero? Traccionar significa estirar, ¿cierto? ¿Sí o no? Significa estirar, es uno de los ensayos, ¿ya? Tenemos ensayo al corte también, por ejemplo, al cisalle también se hace, pero el más particular, ¿cierto?, era el de traccionamiento, donde estiramos la barra, ¿y qué pasa con la barra? Llega un punto, ¿cierto?, que se comienza a estirar, a estirar, a estirar, a estirar, y posteriormente, ¿cierto?, de que esta se estira, ¿ya?, se comienza a deformar. Recuerde que esa es la ventaja que tiene el acero con respecto a otro. Se deforma hasta que llega un punto, como usted muy bien decía, se genera el punto de fricción y posteriormente colapsa. ¿Ya? Yo le decía, es casi el único, me atrevería a decir, el único material que tiene esa característica, que tiene una capacidad de formación, ¿cierto?, tan grande a diferencia de otros materiales. Incluso si lo comparábamos con el hormigón no tiene esa capacidad de formación, ¿no? Para nada. Cosa que hagamos una comparación, un gráfico, y nos daríamos cuenta. ¿Ya? Eso era básicamente lo que había que responder en la número 5. Número 6. Número 6. También, ¿cierto?, en base a lo visto en clase, bla, bla, bla. Bueno, hablar de forma concisa de las barras de acero, tipo de barras de acero que existen en Chile, ¿cierto?, y que se ocupan para las armaduras. Además de esto se solicita detallar los diámetros nominales. ¿Ya? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que habían dos calidades de acero? ¿Se recuerdan o no? ¿Recuerdan cuáles eran esas calidades o no? De partida tenía que tener la A y la H, ¿no? O la H y la A, que eran para hormigón armado. ¿Cuáles eran esas calidades? ¿Se acuerdan o no? La A4428H y la A63. ¿Se acuerdan o no? No, se acuerdan. Ya. Esas eran las dos calidades. Estaba la calidad que le acabo de nombrar, ¿cierto? La A42 y la A63, siendo la A42, ¿cierto?, la calidad mínima y la A63 la calidad máxima, o sea, la mejor calidad que tenemos, que nos sirve para todo lo que son elementos estructurales. ¿Ya? En base a eso, ¿cierto?, recordar que tanto la primera como la segunda tienen diámetros nominales. Lo dijimos en clase también. ¿Ya? Dijimos que parte obviamente del 6, aunque yo mismo le dije que el 6 hoy día casi se ve muy poquito, de hecho se utiliza muy poco hoy día el diámetro 6 milímetros, en algunos casos se utiliza para algunas fundaciones que son muy mínimas, ¿ya? Pero el 6 casi está desvirtuado. Sí se ocupa harto el 8, ¿cierto?, para hacer las patas de gallo que se llaman las fundaciones, ocupamos harto, ¿cierto?, el 10, el de 12, 18, el de 24, ¿cierto?
lo vamos ocupando también, ¿ya? Sí, a veces, más para la escalabilidad. Pero sabe que incluso hasta esa cuestión va a cambiar, porque la 204, que es la que nosotros estamos estudiando, que va, el próximo año va a sufrir una modificación, la van a sacar definitivamente del diámetro 6. Entonces, lo más probable es que nos se queden con el de 8 ahí. ¿No? Entonces, por eso le decía, ya está tendiendo un poquito a desaparecer. Hay varias cosas, por eso yo le decía, hay varias cosas que lo más probable es que cuando ustedes salgan al mercado laboral o no van a estar o van a estar modificadas. Ténganlo por seguro. ¿Ya? Ténganlo por seguro que eso va a pasar. Entonces, por eso le digo, hay varias cosas que van a ir cambiando. Ya, eso es lo que había que, más o menos, había que responder las 6. Si algo no le queda claro, me van levantando la manito nomás, no hay problema. Yo voy avanzando un poco rápido para después ir a la próxima actividad. 7, ¿cierto? En base a lo comentado en clase, se le ruega detallar las calidades o grados de acero que existen y por otro lado informar su nomenclatura. Bueno, la calidad era la que le nombré recién, la A42 y la 63. En base a eso, la nomenclatura, ¿cierto? La A dijimos que era acero, H el hormigón, porque también está el ES, que es el electrosoldable, ese es acero estructural, ¿cierto? Que va soldado, o que va pinchado, como le dicen los maestros, ¿ya? Y la nomenclatura, recordar que uno tenía que ver con el punto de fluencia y el otro la ruptura, ¿ya? Yo las puedo medir en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado o también en megapascal, igual que el hormigón, aunque recuerde que ahora todo se está midiendo en megapascal, ¿ya? No hay que perder ese detalle o ese punto de vista, ya casi la mayoría de las cosas todo se está viendo en megapascales porque es una unidad internacional de uso para todas las, de alguna forma, los eventos y para todos los procesos, ¿ya? Básicamente era eso, conciso y preciso. ¿Ya? Aquí yo quería que fueran súper precisos en ese caso. Número 8, bueno, en base a lo visto en clase, detallar las principales funciones que tiene el acero, principal o principales función o funciones, o aporte y aporte del acero en el hormigón. ¿Cuál es la función del acero o las funciones del acero en el hormigón? ¿A qué nos ayuda? Ya. Ya, perfecto. Nos ayuda en este caso a generar una mayor soportación de carga, dice el compañero. Bien, correcto. ¿Qué más? ¿Se le ocurre que otra función más tiene o no? ¿Qué más? Ya, perfecto. Vamos a decir que nos da cohesión. Bien, nos da cohesión. También nos ayuda a dar estabilidad, ¿sabían? Hace más estable, obviamente, vamos a decirlo así, ¿cierto? La estructura. ¿Se dan cuenta? O sea, son varias funciones. O sea, la que usted dijo es la más representativa, pero aparte de eso, ayuda a la resistencia, nos da cohesión, nos da estabilidad, etc. La verdad es que son muchas funciones. Pero la principal, como usted dice, nos ayuda a generar la soportación de carga, para que de esa forma, ¿cierto? Usted bien declaraba, si tenemos solamente una barra de hormigón, al más mínimo esfuerzo, ¿cierto? Y al ser tan rígido, terminaría colapsando. En cambio, con la barra de acero, ¿cierto? Se hace mucho más pertinente y eso hace que nos ayude a dar un mayor grado de sismoresistencia, ¿ya? Importante también eso porque le da un gran aporte a la barra de acero. Lo mismo que el cable de acero también. Los hormigones precomprimidos, que son los postesados y los pretensados, también pasa lo mismo. O sea, el cable de acero le concierne o le ayuda a dar un equilibrio también dinámico a la estructura y hace que no se colapse tanto. ¿Se dan cuenta? Entonces también pasa se genera el mismo principio, ¿ya? Entonces, en ese sentido vamos a decir que esas son las funciones principales. ¿Ok? Eso era el 8. 9. 9. ¿Qué pasó si lo pegamos? Ya, 9. También nos preguntaban detallar, describir y definir principales elementos que componen una armadura, ¿ya? La idea era, en este caso, establecer, yo les mostré una armadura tipo, ¿cierto? Un día, ¿ya? La gracia era un poquito declarar que teníamos la armadura principal, ¿cierto? Que son los fierros principales. A su vez, la armadura principal tiene que estar enclaustrada por la armadura secundaria o por los estribos, que generalmente son de diámetros menores los estribos, y a veces suelen ser lisos. A diferencia de la armadura principal que es estriada, a veces los estribos suelen ser lisos, ¿ya? O de un menor diámetro, y posteriormente, ¿cierto? Van engarzados con lo que tiene que ver con las amarras, ¿ya? Las amarras con alambre galvanizado, y también yo le comentaba que hoy día ya ni siquiera eso se hacía manual. ¿Por qué? Porque hoy día hay unas prensas o prensómetros que ayudan, en este caso, a hacer incluso la amarra y a darle, ¿cierto?, el largo requerido y necesario, ni más ni menos, ¿ya? Hasta en eso hoy día tenemos ayuda. Eso a propósito de que discutíamos un poco de la foto, ¿cierto?, de la edificación del año 2010, ¿se recuerdan? Y nos fijábamos un poquito en ese tema, que es algo que se debe de mejorar, ¿ya? Eso es más que nada con respecto a la número 9, ¿ya? Eso era preciso también. Si se dan cuenta, era todo preciso,
¿ya? No había que, en este caso, cierto, ir más allá de eso. A la 10. En base a lo mismo, había que describir y detallar principales daños que pueden sufrir la armadura y además se consulta cómo esta pueden afectar la resistencia al hormigón armado. ¿Ya? Entonces, lo primero era describir y detallar principales daños que pueden sufrir la armadura. ¿Te acuerdas que hablamos de eso en clase también? ¿Cuáles son los daños que pueden sufrir la armadura? ¿Qué es lo que le puede afectar a una armadura o al acero principalmente? La corrosión, ¿cierto? Correcto, la corrosión, exacto. La corrosión es el principal enemigo o uno de los principales enemigos del acero. ¿Y qué necesitamos hacer frente a eso? Recubrirlo, ¿cierto? Recubrirlo. Yo les comentaba que, por ejemplo, en obras portuarias, en muelles, lo que se hace es que se recubren los aceros internamente en las armaduras. A veces con elementos químicos, a veces, ¿cierto?, con barreras también de vapor, barreras de humedad, para evitar que en este caso, ¿cierto?, puedan ser saturadas por sal y por cloruro. ¿Ya? Porque eso, de alguna forma, ¿cierto?, si yo finalmente estoy dañando, o si se daña la armadura, finalmente eso va a repercutir después en el hormigón mismo, en la estructura, en la carcasa, para que me entiendan, en la cáscara, porque de alguna forma va a buscar salir, por así decirlo, la enfierradura. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, uno de los principales daños puede ser, de alguna forma, las sales, los cloruros, la corrosión. Si, por ejemplo, se llegan a dar temperaturas mayores al punto de fusión, también obviamente podría ser que el acero se volviera netamente líquido. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuál era el punto de fusión o no? ¿Se acuerdan cuál era el punto de fusión? ¿Ah? Ajá. ¿Se recuerdan o no? Estamos hablando de una gran cantidad de calor. Sobre 1000 grados Celsius, ¿no? ¿Sí o no? Sobre 1000 grados Celsius. Estamos hablando que alcanza su punto de fusión. Imagínense. Así es. Así es, exactamente. O sea, estamos viendo que hay una temperatura menos importante a la cual se funde. Ahora, nunca vamos a tener una temperatura, por ejemplo, un incendio de esa envergadura, ¿ya? A no ser, obviamente, que ya se genera un colapso mundial, pero nunca la vamos a tener. Por ende, ¿cierto? Siempre lo que se tiende a hacer es que al menos reconocer que el principal enemigo va a ser la corrosión, ¿ya? La corrosión en este caso. Por eso es que yo le decía que cuando nosotros tenemos un hormigón in situ y llega a cero la obra, hay que tener cuidado, por ejemplo, de que no quede en contacto directo con el suelo, en contacto directo con la humedad, ¿cierto? Porque eso podría ser complicado también, ¿ya? Por eso hay que protegerlo también. Y por otro lado, ¿cómo se afecta la resistencia? Claramente estoy afectando la resistencia al hormigón armado, porque si daño principalmente, ¿cierto?, el acero, que me ayuda a sobrellevar las cargas y que me ayuda a dar equilibrio dinámico, estoy dañando finalmente el elemento. Entonces, en este caso, el daño que se puede provocar puede ser importante y puede ser crítico también, ¿ya? Es el concepto que vamos a usar, crítico. Esa era la 10. La 11. La 11 decía relación con respecto a los aspectos que ya. Esta era una pregunta más para ustedes, ¿ya? La mayoría la respondieron súper bien, ¿eh? Súper bien en este caso, la asimilaron súper bien, porque tiene que ver un poquito de colocarse en el caso. Ustedes ya, no como estudiantes, sino como profesionales. Entonces, dice, ¿qué aspecto tomaría en cuenta usted como profesional referente a la elaboración de una armadura, ¿cierto? Si usted tuviera que realizar un chequeo, ¿en qué se fijaría usted para recepcionar, en este caso, dicha partida? ¿Ya? Entonces yo no le coloqué si era un pilar, si era un muro, no le coloqué ninguna de esas cuestiones. Le puse simplemente que usted tenía que recepcionar, ¿cierto? O tenía que visualizar la elaboración de una armadura. Yo sé que hoy día la mayoría de las obras, por ejemplo, la armadura ya vienen listas, se subcontratan listas. Pero en algunos casos aún se siguen fabricando, ¿verdad? Cuando son elementos más pequeños. Entonces, ¿en qué se fijaría usted, cierto? Como supervisor, porque se va a hacer su pega, va a tener que supervisar en la elaboración de la armadura. ¿Ya? ¿En qué se fijarían ustedes, por ejemplo? En los diámetros ya, en la cantidad del acero, ya, perfecto, ya, ok. Pero ¿y esa información? ¿Ustedes que la inventan, la sacan de algún lado? Ya, perfecto, de los documentos, de los planos, o sea, tendrían que tener ahí los planitos a mano. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Ah? Ya, perfecto. Sí, bien. Correcto. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? Adelante. ¿Qué más?
Ya que no presente corrosión, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? Hay un detalle importantísimo y que no sé si lo han dicho o no. El detalle de las amarras. Alguien lo dijo, ¿no? El detalle de las amarras. Parece que lo dijo, ya. Las amarras, eso es súper importante. ¿Qué pasa si las amarras quedan mal hechas? Exacto. Importantísimo eso, ¿ya? Entonces, ahí yo lo que quería un poco es que se imaginaran, que ahí quería ver un poco su capacidad creativa, cómo ustedes solucionaban eso y cómo ustedes chequeaban. Si hay algo que no se cumplía, entonces inmediatamente se rechaza, como yo siempre les digo en el checklist, rechazamos eso y se le coloca al lado la observación por qué se está rechazando, ¿ya? Ahora eso no lo va a hacer muy amigo de los encerradores, por supuesto, no lo va a hacer muy amigo de ellos, porque claramente si está rechazando eso, eso no va a pago después, a no ser que se solucione sobre la marcha, ¿cierto? Y posteriormente se hace el pago, ¿ya? Entonces a veces la pega que a usted le va a tocar hacer, a veces en ese sentido no va a ser muy agradable, pero yo como siempre les digo, uno siempre tiene que primar la ética por lo que se hace, ¿ya? Y ahí obviamente es donde está la parte valórica también, ¿ya? Entonces, eso más todo lo que ustedes tienen que colocar había que fundamentarlo, o sea, el por qué. No le estaba pidiendo checklist, simplemente le estaba pidiendo apuntar cosas. Después nos vamos a meter más en profundidad sobre los checklists. Y la última pregunta, que era la 12, que será la para finalizar. ¿Ya? Bueno, a todo esto la 11 tenía 20 puntos, ¿por qué? Porque ellos estaban viendo un poco la capacidad creativa, el cómo aplicaban. Y la 12, que también tenía 20 puntos, de acuerdo a lo visto en clase, se les solicitaba enumerar y detallar el desarrollo del paso a paso de una correcta elaboración de la dosificación. Eso en base a lo que vimos en la clase online, y la otra la vimos en una clase taller que fue presencial, cuando les presenté, ¿cierto?, el paso a paso. Eso es lo que había que declarar. Algunos me pusieron ahí orden del carguío. ¿Qué significa orden del carguío? Me pusieron, bueno, primero va la gravilla, primero va el agua. Eso se llama orden de carguío. Y yo no estaba pidiendo eso. Yo estaba pidiendo el paso a paso para dosificar, ¿ya? El paso a paso para dosificar que vimos en clase. O sea, lo primero es el asentamiento del cono, ¿cierto? Paso 1. El paso 2, el tamaño máximo del árido grueso. O sea, estamos viendo el diámetro de la grava. Tercero, ¿cierto? El volumen de lo que tiene que ver del agua y del aire. Cuarto, la relación agua-cemento, que la calculamos por resistencia y durabilidad. Quinto, ¿cierto? Vemos nosotros lo que tiene que ver con el volumen de la grava, ¿cierto? Volumen de la grava, ya posteriormente el volumen de la grava, el volumen real del cemento y la dosis del cemento, y por último el volumen de la arena, el bar, el volumen de la arena, ¿ya? Y con eso, ¿cierto? Ya nosotros conformábamos todos nuestros elementos para nuestro hormigón, y en base a eso, ¿cierto? Nosotros declarábamos y establecíamos la cantidad que vamos a ocupar tanto en kilogramos como en litros. ¿Por qué tengo que tener las dos? Porque cuando yo calculo el litro, ¿cierto? Eso me sirve a mí para generar los APUs, los análisis de precio unitario, para presupuestar. Y hay que pasarla a kilogramos para verídicamente después hacer la mezcla, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque vamos a hacer después nosotros, el carguillo lo vamos a hacer en kilogramos. O sea, vamos a tener una pesa ahí, ¿cierto? A eso hay que descontarle el peso del balde concretero. Más o menos el balde concretero pesa entre 600 a 800 gramos aproximadamente, un balde concretero de 12 litros, APP. Entonces, a eso hay que tararlo y hay que irle declarando la cantidad de elementos necesarios, como el que vamos a fabricar el próximo día jueves, Dios mediante, ¿ya? Ahí el único que se salva es el agua, porque la densidad del agua es 1. Por lo tanto, si yo digo 12 litros de agua, es lo mismo que decir 12 kilogramos de agua. Digo esto porque no ustedes, pero otro curso, ¿cierto? Resulta que yo les puse la cantidad de litros y tenían que pasarla a kilogramos, y adivinen qué hicieron. Claro, pasaron la misma cantidad de litros a kilogramos para todos los elementos. O sea, me están diciendo que la densidad del cemento, la densidad de la grava y la de la arena es todo 1, 1, 1. Y eso está incorrecto, por ende quedó mala la. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo les voy a mandar a sus correitos para que estén atentos, ¿cierto? La dosificación estándar con la cual vamos a trabajar la próxima semana. Y a esa hay que estar atenta, porque con esa vamos a jugar. Más o menos vamos a preparar algo así como unos 60, 65 litros, pensando que la betonera hace hasta 90, 110 litros la que tenemos acá en taller, y con esa vamos a ir jugando y con esa vamos a hacer los ensayos pertinentes que mencioné. Toma de temperatura, ¿cierto? Lo que tiene que ver en este caso con el cono de Abrams, y lo que tiene que ver en este caso también con el llenado de probetas cilíndricas normalizadas, que son de 30 por 15, ¿ya? En estricto rigor, eso era el certamen, muchachos, eso era lo que había que declarar, eso era lo que había que desarrollar de forma pertinente, ¿ya? Eso era lo que había que hacer, ¿cierto? Y en base a eso había que desarrollar el certamen. Si se dieron cuenta, todo lo que pregunté, yo lo vi en clase con ustedes. Aquí no hay nada que yo no haya visto, todo lo vi. Es más, la aplicación estaba ahí, ¿ya?
Entonces, por esa razón, ¿cierto? Es importante siempre estar clarito con lo que se pide en el certamen, ¿ok? Bueno, el tiempo ya me alcanzó, quería mostrarle otro caso más de dosificación, pero lo voy a dejar para después, dado que la próxima clase, no se olviden que vuelvo a reiterar la instrucción, igual voy a mandar un correo, vamos a trabajar ya metiendo las manitos, como quien dice. Entonces la próxima clase, si usted es del grupo 1, tiene que llegar a las 2:30, no aquí, sino al taller. Y si usted es del grupo 2, tiene que llegar a las 4:30 al taller, igual como realizamos los días martes, ¿ya? Las próximas 3 clases que nos quedan va a ser todo taller, taller, taller. Y después, obviamente, las últimas que vengan, clases ya van a ser teóricas, las vamos a hacer online para ir cerrando. Vamos a afirmar un poquito más la dosificación y algunos principios de sismorresistencia que me está quedando, ¿ya? Porque en el fondo ya está, como quien dice, ¿cierto? Está todo listo ya para poder llegar a su buen puerto y buen término, ¿ya? Ya, voy a terminar porque pensé terminar hoy día a las 3:30 porque a las 15:40 parto con el primer grupo de disertación en base al listado que les mandé. Si se dan cuenta, estoy partiendo 10 minutos antes de lo normal para aprovechar el tiempo también, ¿ok? Entonces nos vamos a dirigir a taller y cuando usted sea su turno, entonces usted entra ahí al laboratorio de hormigón, ¿cierto? Hace su disertación y después sería todo, ¿ya? Dígame. Sí, próxima semana, si usted está en el grupo 1, tiene que presentarse a las 2:30 en taller, al tiro. Sí, al tiro tiene que ir al taller a las 4:30. Sí, con todo su EPP. No, son todos simultáneos. ¿Ya? Ya, lo dejamos hasta acá entonces, muchachos. Dígame, ¿qué le pasó? ¿Ya? ¿Ya? La pregunta es, ¿necesitamos los que estemos nomás?